Crónicas 11, Primera de Crónicas 11, 15. Primera de Crónicas 11, 15. Quiero continuar un poco con el mensaje de el domingo en la mañana, eh, pero más con la intención de enseñar del cómo podemos tener una disposición total, cómo tenemos una disposición total. Vamos a leer esta historia que es tal vez ya conocida, pero muy interesante. Dice, y tres de los 30 principales descendieron a la peña, a David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Dice 16. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beberla, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído, y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. Vamos a orar, ¿sale? Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, escuchar tu consejo. Te pido, Señor, tu ayuda, tu respaldo, Señor, que tú seas el que esté obrando en cada uno de nosotros, abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para poder salir de este lugar entendidos de lo que debemos hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vemos esta historia y vemos varios aspectos interesantes. Lo primero que se nos viene a la mente, o lo primero de las primeras cosas que podemos ver, muy palpables, es que estos tres valientes estaban dispuestos a ¿qué? A morir, ¿no? A todo. Yo creo que si el rey David hubiese pedido alguna otra cosa, ¿lo hubieran hecho o no? Sí, ¿verdad? Y uno dijera, híjole, pues a mí me gustaría encontrar cristianos de esos, discípulos de esos, ¿no? ¿Dónde están? ¿A quién no le gustaría, los que somos líderes, que digamos, hermano, híjole, yo quisiera tener un equipo de trabajo así, ¿sí o no? Pero la realidad es que hay muchas cosas, ¿no? Detrás, pero una persona pues no nace de esa manera, sino que se va desarrollando y va, eh, em, sí, desarrollándose en varias áreas de su vida. Y quiero hablar acerca de hoy de tres elementos que son necesarios para poder tener una disposición total. Tres elementos en nuestras vidas. Dice eh, que en el versículo 17 dice, David, ¿qué? Deseó, ¿verdad? David tenía un deseo de agua, no, normal. Pero dice que tenía un deseo de querer saciar su sed. El primer elemento para que tú y yo estemos dispuestos para hacer la obra de Dios es tener un deseo por hacerla. ¿Me voy a entender? Si queremos extender el reino de Dios, si queremos que Dios toque personas, si queremos ver que la gente se salve, que las personas vengan a los pies de Jesucristo, si la gente se arrepienta de sus pecados, sea libre de todo lo que sucede, debe haber en nosotros un deseo, pero no es un deseo solamente como de deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, ¿no? No es ese tipo de deseo, es un deseo que nace de
de lo más profundo y de lo más interno del corazón de una persona, ¿no? Y en este caso hablamos del corazón de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos obtener o desear lo mismo que Dios desea? ¿Cómo sucedería eso? Tiene una relación con Él, ¿verdad? Si tenemos una relación con Él, entonces vamos a desear lo que Él desea, pero les repito, no es un deseo solamente de, pues te deseo un feliz cumpleaños, que la pases muy bien, sino es un deseo que alguien aquí ha tenido algún deseo por alcanzar algo o obtener algo o buscar algo alguna vez en su vida. ¿Sí? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué nos pueden decir? Una casa. Ok. ¿Alguien más? La salvación de su familia. Ok, ¿qué más? ¿Algún deseo que tengamos? Híjole, a mí cómo me gustaría hacer, lograr? ¿Qué? ¿Nada? ¿No? ¿No tenemos deseos? ¿Sí? Ser sana. Hermana, dice, usted dijo que sí. Eso es todo, ¿no? Hay un deseo. Y estando en el mundo, antes de conocer a Jesucristo, antes de tener una relación con Él, teníamos deseos. Y esos deseos se convertían en metas en nuestras vidas. Y ese deseo y esa meta se transformaba en nuestro estilo de vida, ¿o no? Voy a comprar una casa. Ok, ¿qué tengo que hacer para comprar una casa? Pues tener dinero. Ok, ¿cómo lo hago para tener dinero? O robo o trabajo. ¿Cuál de las dos? Pues voy a trabajar. Algunos dicen voy a robar, entonces lo que quieren es tener su casa y entonces trabajan, pero te das cuenta que con un trabajo no es suficiente, entonces pues ¿qué haces? Bueno, voy a trabajar dos trabajos, voy a tener dos trabajos para completar este deseo. En el transcurso de la vida te encuentras con alguien, ya tuviste una familia, ya pasaron 20,000 cosas y híjole, tu deseo cada vez lo ves más lejos, dices, bueno, pues ya ni modo, voy a tener aunque sea un perrito, X cosas. Teníamos deseos, anhelos, queríamos hacer cosas, viajar, conocer, experimentar, tener lo que sea. Nacía de nuestro corazón. Cada deseo que tenemos nace de nuestro corazón. ¿Y el corazón qué es? El corazón es la esencia que nos define como seres humanos. Es decir, si hablamos, que nos define y que nos identifica como personas diferentes. No todos aquí teníamos los mismos deseos antes de conocer a Jesucristo, ¿o sí? Alguien tal vez, bueno, sé un poco del hermano Asael, su testimonio y sus deseos. Él quería ser doctor o maestro o no sé cuántas cosas en la escuela, ¿no? Le gustaba la escuela y quería hacer eso, ¿verdad? Y no sé si todos aquí también decían, ay, sí, hermano, yo también quería ser doctor o tal vez no, ¿no? Es decir, nuestro corazón define nuestros deseos. Eso es a lo que voy. Pero cuando conocemos a Jesucristo, y cuando tenemos un encuentro real con Él, un encuentro transformador, un encuentro en el que nuestro espíritu es vivificado, un encuentro en el cual nuestra visión de la vida es transformada, tenemos la oportunidad y tenemos sí, la chance, la oportunidad de poder tener una relación tan cercana con Dios, de saber cuáles son ahora sus deseos. ¿Me voy a entender? Y tal vez al principio, como todos sabemos, el primer amor, lo hemos escuchado. ¿Qué es el primer amor? Nos encontramos con Dios por primera vez y ¿qué más? ¿Qué hacemos? Nos salvamos, pero ¿qué hacemos? Compartimos, ¿no? Por todos lados. Íbamos para acá, íbamos para allá y le decimos a las personas y le decimos a nuestros cuates, y le decimos a la gente y le decimos a todos. ¿Qué crees? Conocí a Jesucristo. ¿Qué crees? Soy cristiano. ¿Qué crees? Dios te puede ayudar. ¿Qué crees? No, hombre, Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué crees? Etcétera, etcétera. Pero pasan los días, los años, los meses y de repente ese deseo pues como que se va apagando, ¿verdad? Vamos a leer dos porciones de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 27, conocemos el Salmo 27.
Dice Salmo 27:4. Acabamos de cantar una alabanza de ese versículo. Todavía no llego. Bueno, ya está ahí. Dice, una cosa he demandado de Jehová, hasta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Vamos a dejarla ahí, no le quitemos. Quiero que pensemos y entendamos la profundidad de este versículo. De las muchas cosas que yo quiero o demando de la vida, ¿no? Yo demando o me gustaría tener una casa, un perrito, un hijo, lo que sea, un trabajo, una mejor vida, lo que sea. Dice el rey David, yo quiero buscar una cosa de Jehová y esa es que yo esté en su casa todos los días. Todos los días de mi vida y quiero contemplar su hermosura y quiero inquirir en su templo. ¿Qué es inquirir? ¿Alguien sabe qué significa inquirir? ¿Eh? Hacer preguntas, dice la hermana, pertenecer. Es más investigar, es más tener una actitud de querer más y saber, investigar. Un sinónimo es investigar, inquirir es investigar. Si yo quiero inquirir, yo quiero saber qué es estar en su presencia. Y, y eso debería ser el deseo normal de cada persona que se encuentra con Cristo, no de cada persona que existe en este mundo, pero de cada persona que ha tenido un encuentro con Jesucristo, debería ser algo normal y decir, Señor, yo quiero algo, ese es mi deseo y ese es que todos los días yo pueda estar en tu presencia, que todos los días yo pueda escuchar qué es lo que tú deseas hacer. Porque ese deseo nace de tu corazón y como nace de tu corazón, entonces yo quiero cumplir ese deseo. ¿Sí o no? ¿Cuántos deseos de Dios hemos cumplido a lo largo de nuestras vidas? No, pues yo no sé ni si Dios tiene deseos. ¿Dios desea cosas? ¿Deseará cosas Dios o no? ¿Qué desea? La salvación de las personas, que estemos en su reino. ¿Qué más desea? Que crezcamos, que seamos sus siervos, que andemos en sus mandamientos. Y la pregunta, ¿ese deseo de Dios es tu deseo? Obviamente la respuesta por superficial es sí. Quien diría que no, pues es porque o es muy cínico o muy honesto, ¿no? Todos diríamos, no, sí, ese es mi deseo. Pero como yo les decía hace un rato, es un deseo que es tan profundo que nace del corazón de la persona, debe convertirse o se convierte en nuestro estilo de vida, ¿o no? Es decir, ¿qué voy a hacer para cumplir ese deseo? Y aquí está el siguiente paso. El primer elemento es entonces tener un deseo. Fíjense, hubo un hombre que se habla poco de él, pero fue alguien realmente impactante en su época. Vamos a Esdras 7. Esdras 7. Esdras 7:6. Esdras 7:6. ¿Están ahí? Dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había, ¿qué dice? Preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla.
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿De dónde surgió este deseo de Esdras de querer inquirir en la ley de Jehová? ¿Dónde surgió? De Dios, del corazón de Dios. Pero Dios buscaba y sigue buscando hasta el día de hoy una persona que quiera desear lo mismo que Él desea. No son muchas personas que desean lo mismo que Dios desea. Son muchas personas que dicen que desean lo que Dios desea, pero es diferente decir que deseamos lo que Dios desea a hacer lo que deseamos que Dios desea. ¿Me doy a entender? ¿Y cuál era el propósito? ¿Qué quería lograr Esdras? ¿Qué quería lograr? Dice ahí, no hay que inventarle, dice, él quería inquirir en la ley de Jehová para cumplirla. ¿Qué más? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Por qué quería hacer eso? ¿Dónde salía ese deseo de Esdras de querer que la gente de Israel conociera? ¿Por qué creen? Para ser un pueblo para Dios. ¿No era entonces un pueblo para Dios? ¿O si era un pueblo para Dios? ¿O qué había pasado? Pues no, a lo mejor, ¿no? Sí conocemos el contexto de Esdras, poquito, lo mencionamos. ¿De dónde venía Esdras? Les dijo, lo leímos ahí. De Babilonia. ¿Por qué el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia? Por rebeldes. ¿Qué más? Para tratar con su corazón. Pero ¿por qué? ¿Por qué dejaron la ley? ¿Por qué dejaron al Señor? Les fue mal, ¿verdad? Y hubo un hombre que dice, pero es el deseo de Dios restaurar las cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hizo Esdras? Voy a inquirir, voy a investigar, voy a buscar, voy a escudriñar todo lo que dice la palabra de Dios para, eso es bien importante, cumplirlo. Para yo cumplirlo, para yo llevarlo a cabo. Y una vez que yo lo estoy cumpliendo y lo estoy llevando a cabo, entonces voy a poder enseñarlo. Ese es el deseo de Dios. Que podamos conocer su palabra, que podamos, ¿de dónde va a surgir esos deseos? De tener una relación con Él, pero hermanos, en verdad, yo sé que eso es básico y lo decimos desde que somos chiquitos en la escuela dominical, pero ¿cuántos aquí están satisfechos con su vida actual de oración? Que dicen, yo estoy en mi mejor momento en mi oración con Dios. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy bien, hermano? Yo ahorita escucho a Dios y se abre una nube del cielo y desciende una voz celestial y me llama por mi nombre y me dice, este es mi deseo, cúmplelo. ¿Cuántos pueden decir, no, yo estoy más o menos en ese nivel? No, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cada uno de nosotros debemos tener nuestras razones. No todos tenemos la misma razón. Pero hay algo que no nos, o cuando nos dicen, no, hermano, yo creo que yo he crecido lo suficientemente alto y abundante en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo ya conozco la palabra de Dios. Yo ya no necesito más leerla. Yo estoy bien. El libro del mes, mejor yo leo otros libros. Cuando dicen, yo ya estoy en ese nivel. Les digo, lo repetimos mucho, ¿no? Que oremos, que leamos, que nos congreguemos, pero realmente ¿cuánto lo hacemos? Porque si no lo hacemos en serio, o sea, si no nos tomamos en serio esta comunión con Dios, hermano, no vas a tener deseos de nada. Vamos al evangelismo. Evangelismo. Vamos el viernes a la oración. El viernes a la oración. Vamos al discipulado. El discipulado. Yo que quiero dormir, yo que quiero hacer esto. No tenemos deseo. No tenemos deseo porque no tenemos una relación con Dios, porque no pasamos tiempo con Él, porque no experimentamos su presencia, porque tal vez vivimos una vida monótona, ¿verdad? Pero Esdras dijo, no, no, yo quiero inquirir, yo quiero conocer, yo quiero escudriñar, yo quiero saber. Dios está, de hecho, más adelante dice,
pasan varias cosas en el libro de Esdras, yo se los recomiendo que lo lean, pero en una oración que está diciendo a Dios, dice, Señor, tú nos has abierto un poquito de tiempo, un poquito de espacio de tu misericordia, y otra vez estamos haciendo lo mismo. Dice que se arranca las barbas y se arranca cabello, y porque deseaba lo que Dios deseaba. ¿Me voy a entender? De ahí van a ser nuestra disposición, de un cambio en nuestra condición del corazón, que al final es un cambio en la condición espiritual en la que estamos viviendo. Cuando nosotros, y no solo tú, sino yo también, me conformo con mi relación con Dios, decir, estoy bien, es donde ya estamos mal. Siempre podemos saber más. Siempre podemos obtener más de Dios. ¿Están de acuerdo o no? Segundo objetivo o segundo elemento para ser alguien dispuesto es una vez que tú deseas algo, tiene que suceder ese segundo elemento que es, debe haber una rendición de nuestra voluntad. Tiene que haber una rendición de quiénes somos nosotros. Es decir, muchas veces, aunque conocemos de Dios y sabemos de la palabra de Dios y conocemos el deseo de Dios, no lo cumplimos porque estamos sujetos a una condición que todos los seres humanos tenemos, pero a algunos nos domina. En vez de que el Espíritu de Dios nos domine o los deseos de Dios nos dominen, nos domina esta condición y esos son los llamados sentimientos. ¿Cuántos aquí nos ha pasado que vas para el servicio y algo sucede? O al evangelismo. Te peleaste con tu esposo, con tu esposa, eh, algo pasa. ¿Sí les ha pasado alguna vez o no? Con tus hijos, ¿verdad? Y tú llegas al servicio bien contento, con todo el gozo del Señor. ¿No, verdad? Venimos todos como enojados, no queremos saludar a nadie, no queremos que nadie se nos acerque. Si vamos al evangelismo, pues peor. Vamos y pues nada más decimos, pues sí, toma, Dios te bendiga, te invito, sí, ya, ¿a qué hora se acaba esto? Ya estoy enojado, estoy frustrado, estoy amargado, estoy triste, estoy lo que sea. Es decir, muchas veces los sentimientos dominan. Y hay que aprender a rendir esa parte de nosotros. Hermanos, no está mal que sientas cosas, todos sentimos cosas, ¿o no? No somos robots, ni gente que está automatizada por el Espíritu Santo, bip, bip, servir a Dios. No, sentimos. Nos duelen ciertas cosas, nos enojan ciertas cosas, nos ponen contentos otras cosas, ¿verdad? Pero sobre todo, por encima de eso debe haber una rendición a los deseos de Dios. Si Dios desea hacer algo, si Dios desea salvar a una persona, si es su voluntad, si es su intención que en el evangelismo alguien se salve, podemos nosotros ser un obstáculo porque estamos enojados. Dios quiere salvar, Dios quiere hacer algo, Dios quiere tocar a una persona, pero yo estoy enojado. Oye, hermano, ¿por qué no vas con él y le compartes? Sí, voy. Siempre voy yo. Bueno. Te invito a la iglesia a que tú conozcas a Jesucristo. Él transforma y nos llena de gozo. Acompáñanos, ¿no? No, pues sí. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7, del 7 al 10 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el 8 dice, que estamos atribulados en todo, pero ¿qué? Mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no
desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Estaba hablando de condiciones que realmente afectan justamente nuestro estado de ánimo. Es decir, cuando nosotros estamos desamparados, ¿cómo nos sentimos? No, perdón, era al revés. Cuando nosotros nos sentimos perseguidos, ¿cómo te sientes? Alguien está persiguiéndote. Si vienes de regreso de trabajo y de repente ves a alguien que dice, ay, ahí viene, se está acercando más. ¿Qué sientes? Angustia, miedo, temor, me van a asaltar, ¿verdad? Es normal. Pero el apóstol Pablo de alguna manera entendió que eso tenía que rendirlo delante de Dios. Y que su estado de ánimo no iba a detener el deseo de Dios por querer hacer su voluntad. Podía estar perseguido, pero dice que no iba a estar desamparado. Dice arriba, podía estar atribulado, hermano, con tribulaciones. Nuestras tribulaciones a veces, ¿cuáles son? Ya no tengo el Netflix. No pude pagarlo este mes. ¿Qué voy a hacer? No tengo internet. Se me acabó la línea. No puedo pagarla. Señor, estoy muy atribulado. ¿No? No sé si es tu caso, pero yo creo que a veces pasa. Eh, pero dice, pero no estamos angustiados. Eso no nos causa angustia. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Es decir, a pesar de las circunstancias que estén sucediendo a nuestro alrededor, eso no nos limita de hacer la voluntad de Dios. Eso es porque hemos aprendido a someternos, a rendirnos a su voluntad. Es algo que se debe practicar constantemente. Eso es algo que se tiene que, que, que afecta a nuestro carácter. Es decir, vamos a poner un ejemplo muy claro. Tienes que predicar o ir a visitar a alguien. Te encargaron de ir a visitar a alguien. ¿Ok? Entonces tú vas a ir a visitar a alguien, pero justamente antes de visitar a alguien o a esa persona que vas a visitar, no sé, ¿qué se les ocurre? Ok, pero no, supongamos que sí tienes que ir a fuerza. O sea, bueno, sí te va a atender más bien. Te robaron tu celular. Sí, pues me robaron mi celular. Entonces, ¿qué? Y después ya no voy a poder ir a visitar a la persona. Me robaron mi celular. ¿No? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo mando? No, pues no puedo. Aparte, estoy muy triste y muy traumado porque me robaron mi celular. Está bien, tal vez sí sentiste feo y sí estuvo gacho y tal vez hasta la pistola te pusieron y lo que sea. Pero, pero ¿qué pasaría si aún así vas? Pues gloria a Dios, ¿no? A pesar de la tribulación, a pesar del problema. ¿Y eso qué genera? Carácter. Carácter. Y hermanos, los mexicanos no estamos acostumbrados a tener carácter. No comemos y ya no queremos hacer las cosas, ¿no? No es que no comí hoy, brother, no comí, no va a poder llegar, no comí. No pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? Si no comí, ¿sí me entendiste, brother? No comí. Sí, sí te entendí. ¿Cuál es el problema? ¿Me voy a entender? Un carácter. Cuando nosotros aprendemos a someter nuestra vida a los deseos de Dios y a rendirnos y a decir, a pesar de lo que suceda, yo voy porque soy un siervo, porque ¿qué es rendirnos? Es someter algo. Rendir es someter algo, ¿o no? Y someterlo y hacerlo a tu voluntad. Entonces, cuando decimos, voy a someter mis sentimientos, voy a someter mi voluntad a la voluntad de Dios, es decir, no voy a darle más importancia a cómo me siento, a cómo hacer la voluntad de Dios.
Dice en Filipenses 1:19. Sabemos, ya sabemos, si no ahorita lo sabemos, la epístola a los Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita estando en la cárcel, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Entonces dice Filipenses 1:19, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto les surtará en mi liberación. Es decir, yo sé que me van a liberar de la cárcel. No me preocupa, no me aflige. Dice en el 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, ¿cómo qué? Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, ¿qué estaba pasando? Pues el apóstol Pablo decía, mira, yo sé que voy a salir. Dios me va a sacar de aquí, ustedes están orando para que yo salga de aquí, voy a salir. Pero si salgo y me matan, o si sigo vivo, no importa. De cualquier manera, Cristo va a hacer ¿qué? Va a ser magnificado en mí. Cuando tú y yo rendimos nuestra voluntad a los deseos de Dios, ¿quién crees que está siendo magnificado o engrandecido? Cristo en nosotros. Por eso a él no le importaba. Si es, pues, entonces, pues para mí, el vivir es Cristo. Y si me matan por predicar el Evangelio, ya gané. ¿Quién piensa así? En teoría, pues nosotros también, ¿no? Si no soy, ¿no? ¿Y si me matan? No, mejor que maten al de al lado. ¿Por qué a mí? Vete tú a predicarle a ese que se ve con cara de malote, no, pues mejor ve tú. ¿Qué tal si me saca el cuchillo o quién sabe qué me va? No pasa nada. Dice, a mí me gustaría irme y estar con el Señor, es muchísimo mejor, pero sé que tengo que estar aquí. Por encima de nuestras emociones. Y les repito, no digo que no sintamos, puedes sentir lo que sea, pero a pesar de lo que sientas, sirve a Dios, obedece, haz la voluntad de Dios, a pesar de cómo te sientas. Eso va a formar en cada uno de nosotros un carácter. Y el carácter está hecho para que nosotros podamos soportar las tareas complicadas de hacer. ¿Ok? Y tercer elemento, debemos de tener diligencia. Y la diligencia, como lo quiero enseñar hoy, es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. De cómo pensamos, cómo razonamos, cómo decidimos. ¿Sabes que cada persona piensa diferente? Es bien gracioso, ¿no? En el matrimonio nos pasan cosas bien graciosas. De repente mi esposa me pregunta algo y yo no entiendo cómo es que, digo, a ver, pero ¿qué necesitas? No te estoy entendiendo. Y ya después lo plantea como yo lo entiendo, ¿no? Pues no sé si sea con manzanitas yo o ella, pero cada quien tenemos una forma de razonar diferente, ¿o no? ¿Y de dónde viene esa forma de razonar?
de cómo nos educaron. ¿Y cómo nos educaron? Es decir, ayer estábamos hablando de eso en la planeación. La forma correcta en la que se debe educar a los hijos a ir a la iglesia no es, si vas a la iglesia, después te compro tus dulces. Ay, pues, ¿por qué va a ir a la iglesia el niño? Pues por los dulces. Pues yo voy a ir por los dulces. Si sacas 10 en todas sus materias, te compro tu PlayStation. Ay, pues voy a sacar 10 en todas mis materias. No quiere saber, ni interesarse, ni conocer más cosas, solamente quiere su PlayStation. No quiere venir a la iglesia. Y así es como muchas veces nosotros pensamos. Así a veces invitamos a las personas a la iglesia. Si vienes a la iglesia, Dios te va a bendecir y te va a dar muchísimo. Acércate a Él. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo? Dios te lo dijo. Estás tan cerca con Él que escuchaste cómo se abrió la voz del cielo y te dijo, dile a esa persona que si viene conmigo, le voy a dar todo lo que desea. No, a veces es porque así razonamos, así pensamos, ¿verdad? El problema de eso es que muchas veces compartimos un mensaje, pues todo chueco, todo raro. Por eso, cuando hablamos de la diligencia, hablamos de transformar nuestra manera de pensar. Y dice ahí en Primera de Pedro 4, Primera de Pedro 4, 1 al 3. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, ¿qué dice? Armaos de qué? Del mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que tenemos que armarnos? ¿Eh? ¿De qué? Alguien dijo por ahí. De padecer. ¿Qué pasó? No, que de padecer. Si estamos hablando arriba de que pues yo no quiero padecer, si... y quiero que regresemos al ejemplo de los tres valientes. ¿Qué pasó? El rey, David obviamente, pero el rey tuvo un deseo. Ellos se convirtieron en también en qué? En su deseo. Si él tiene sed, yo voy a ser el gallo que voy a quitar la sed, no me importa. Y entonces después dice, pero está en los filisteos. Uy, me da miedo, ¿no? ¿Sí o no? Tres contra la guarnición. ¿Cuántos te gusta que estaban en la guarnición de los filisteos? ¿Cómo cuántos serán? ¿100? ¿1000? Ponle 100, ¿no? Pues ya con 100. A ver, 3 contra 100. Échale. Y dice, híjole, ¿no? Pues si me matan, tengo miedo. Se armaron de un pensamiento. Que dijeron, pues somos tus soldados, ¿sí o no? Entonces hay que entrarle. ¿O no? Entonces vemos cómo todo eso se conecta. Hay un deseo de Dios. ¿Sale? Hay un deseo de Dios. Cuando tenemos una relación con Él, somos lo suficientemente sensibles para tener ese mismo deseo. Lo siguiente es que vamos a someter nuestra voluntad, vamos a rendir nuestra voluntad delante de ese deseo. Y tercero, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para cumplir con ese deseo. ¿Sale? Dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Qué dice? Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ya hubo un momento en nuestras vidas donde nuestro pensamiento es ir a la iglesia, mejor cotorrear, ¿o no? Ir al evangelismo, ir el domingo en la tarde, mejor me quedo aquí a descansar y a preparar todo para mañana porque ya es lunes, inicio de semana.
Dice, ya antes estuvimos pensando de esa manera. Ahora debemos de pensar en cómo vamos a agradar a Dios. Y en ese proceso sucede algunas situaciones. Vamos a la última escritura, 2 Corintios 10. 2 Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ¿qué dice? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, de repente van a ver sus pensamientos en ti. Y si, y si ya no voy hoy a la iglesia, ¿y tú qué dices? Solo en Corintios 10, del 3 al 6. Y si ya no voy a llevar ese pensamiento que, ¿de quién lo inspira ese pensamiento? Puede ser la carne, puede ser el enemigo, puede ser el chanclas, dice. ¿Sí dice chanclas, hermana? El chanclas. Pero es un pensamiento que viene y que es un pensamiento altivo y es un pensamiento en contra del conocimiento de Cristo. Ese pensamiento hay que llevarlo cautivo y decir, no, voy a castigar la desobediencia, pero cuando mi obediencia sea perfecta. Es decir, la forma de pensar va a darnos la determinación, la diligencia para poder cumplir con esos deseos de Dios. Porque va a determinar lo que somos. A ver, no, pues si yo fuera un hijo del diablo o una persona que no es salva, pues sí, pues sí, tal vez sí puedo cotorrear y puedo hacer esto y puedo irme con esta persona y puedo irme con este cuate y puedo hacer lo que yo sea y lo que yo quiera, pero, pero ya no soy esa persona. Pues sí, ya no pienso de esa manera, ya no actúo de esa manera, ya mi pensamiento ha sido, y si sí lo sigo pensando, hay que hacer algo, cautivar ese pensamiento y decir, no, Señor, ayúdame, esto no está bien, perdóname, transforma mi forma de pensar, no quiero pensar de esa manera. ¿Estoy siendo claro? Puede haber más cosas, pero esas tres cosas van a llevarnos a hacer la voluntad de Dios. Van a llevarnos a estar dispuestos a lo que Dios nos pida. Vamos a ponernos de pie. Tres cosas. Deseo, rendición y diligencia. Deseo, rendición y diligencia. ¿Qué es lo que más deseas ver en este mundo? En tu tiempo de vida. Decímoslo otra vez, ¿no? Nuestro tiempo de vida es bien cortito. Si comparamos todos los años que ha habido en el pasado y todas las épocas y las generaciones y personas que han vivido atrás de nosotros y que han agradado a Dios y que han vivido para Dios y han impactado en la eternidad, porque han cumplido con el deseo de Dios, porque Dios puso un deseo en ellos. Un hombre tenía un deseo por África, ¿verdad?
David Livingstone. Si yo quiero ir a África y que la gente se salve y que las personas conozcan. ¿Y de dónde surgió ese deseo? ¿Quién sabe? Él leyó en una revista. No, del corazón de Dios. ¿Qué es lo que quieres ver, hermano? ¿Qué es lo que deseas ver en tu tiempo de vida? A veces somos muy cortitos o somos muy escasos. Ay, pues con que yo vea ver servir a mis hijos está bien. Está bien, es muy bueno. Gloria a Dios. Pero ¿qué más? ¿No te gustaría ver un avivamiento en México? Sería padre, ¿no? Miles, millones de personas conociendo a Jesucristo. ¿No sería algo glorioso? ¿Será eso un deseo de Dios o él decía, bueno, pues ya que se pierdan, total? Envía a mi hijo solo por unos cuantos. Me dijo, no, todo el que cree, todo el que creyere. ¿Cuál es tu deseo? No está mal querer tener una casa, un carro. No está mal querer cumplir ciertas cosas materiales, humanas, pero ese no debe ser nuestro mayor deseo. ¿Has rendido tu voluntad a Cristo? Hay días en los que sí, oh, sí, hoy voy bien. Hay días en los que orar, leer, ir a la iglesia, triple, tengo ganas, no me siento bien, estoy triste, está bien como te sientas, pero aún así, obedece. Esa- ¿Tienes esa mentalidad diferente? Decir, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, eso es lo que soy, eso me define, eso está bien claro aquí arriba. Yo ya no soy de este mundo, yo ya no comparto las ideas o los pensamientos de este mundo. Si alguien me dice, ay, no, casarse, qué feo el matrimonio, qué feo, yo me tengo que sentir ofendido por eso, ¿o no? Voy a decir, ay, sí, es cierto, qué feo. Oh, pues, ¿qué estamos pensando? ¿Tener hijos? Ay, no, tener hijos, guácala, no, ay, no, pobre. ¿Cómo que no tener hijos? ¿Qué más vas a hacer? Eso es armarse de los mismos pensamientos, tener bien definido qué somos. Vamos a tomarnos un pequeño tiempo ahí en donde estamos, mientras entonamos una alabanza, sin pasar al altar, de hacer algún compromiso con Dios, ya sea en tu vida devocional con Él. Señor, digo que oro, pero pues no veo nada diferente en mí. Señor, la verdad es que soy un cristiano emocional. ¿Qué es eso? Pues las emociones me están dominando. Si hoy tengo ganas, si hoy me siento bien, si hoy estoy feliz, si hoy no estoy triste ni amargado, ni... Entonces hoy sí sirvo a Dios. No. O en tu pensamiento tal vez todavía tienes dudas de quién eres, a quién le sirves, quién le pertenece tu vida. Hoy es vamos a tomarnos un momento, un breve tiempo para meditar y hacer tratos con Dios. Hermano.